sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted marca nuestras líneas de participación 331-2265, 331-2265, nos dice cuál es su inquietud y nosotros procedemos, por supuesto, a orientarle aquí, sin que tenga que moverse de su casa. En vivo y en directo, usted nos llama, nosotros orientamos. Dese la oportunidad de poder consultar si tiene o no lugar a un derecho. 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación que está habilitada pues, para que usted nos llame a partir de ese momento. Y nos vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Bien, ¿usted? ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Llamo Gloria del barrio Caldas. Doña Gloria del barrio Caldas. ¿Y su inquietud cuál es, mi señora? Es que yo quería preguntarle sobre víctimas. Sí, señora. Es que yo estoy en la reparación administrativa. Entonces el caso mío es a ver si yo no voy a tener problemas más adelante, porque pues mi hijo fue casado y dejó un hijo. Entonces, en el caso de que me lleguen a indemnizar, entonces no, para no tener problemas. Cuando usted dice su hijo fue casado, dejó un hijo, falleció lamentablemente su hijo aquí en esta ciudad, y usted se vinculó al programa pues de reparación de víctimas o ley de víctimas. En este momento, ¿su temor es frente a qué? ¿Frente a otras personas que puedan reclamar igualmente el derecho que usted está reclamando? Sí, ese es el caso, que pues no voy a tener más adelante problemas. Bueno, vamos entonces. Si usted me puede orientar. Bueno, vamos a responder Gracias, a usted, doña Gloria, por comunicarse con nosotros. A propósito, la famosa ley de víctimas está cumpliendo hoy ya 8 años de haberse promulgado. 8 años de haberse promulgado la ley de víctimas, que enhorabuena, después de mucho tiempo, el Estado intenta, por lo menos en el papel, resarcir los perjuicios que de una u otra manera el mismo Estado ha sido responsable de esos perjuicios. Por eso no hay nada más justo en materia de reparación de víctimas que las que el Estado o la que el Estado debe hacerle a los familiares de esas personas que se han afectado producto precisamente de la ineficacia del Estado en garantizarle la seguridad. Y eso sí que hay en este país muchas personas, yo diría
que casi la totalidad de los habitantes de este país, directa o indirectamente, deberá ser resarcido. No existiría Estado patrimonialmente para reparar, pero sí hay muchas personas. Como en el caso de doña Gloria, decíamos entonces, hoy está cumpliendo 8 años. Son más de 8.800.300 personas las que se encuentran reclamando o empadronadas para que en algún momento el Estado pueda reconocerles esa indemnización o resarcir sus perjuicios. Doña Gloria nos pregunta, ¿será que puedo tener problemas más adelante con terceros? Pues bien, todo depende, porque si usted tenía un hijo, a su vez ese hijo estaba casado, o dejó un hijo también que en calidad de heredero del padre, puede en algún momento también reclamar. Usted nos dice, ¿será que puede un tercero? Cuando hablamos de tercero, hablemos directamente. La exnuera o madre de ese nieto suyo puede interponerse. Es posible. No obstante, le recordamos a usted que la ley de víctimas, como usted ya lo hizo, tiene unos procedimientos, unos requisitos. Primero, hacerse empadronar o hacerse registrar como futura o, digamos, beneficiaria de esa ley de víctimas, porque usted, por supuesto, se afectó con el asesinato de su hijo, y si se afectó, por supuesto, usted debe ser beneficiada por el mismo Estado. Usted se empadrona, se registra como beneficiaria, no sabemos si de pronto su nuera haya, digamos, acudido también a esa reclamación, y no necesariamente hay que darle en exclusivo a la mamá, al papá, al tío, a la esposa. No, usted como madre tiene ese derecho, porque recordemos que la afectación no es únicamente desde el punto de vista económico, porque el hijo era quien llevaba la manutención o ayudaba a sus padres, sino desde el punto de vista emocional, aflictivo. ¿Y quién más que un padre? Diríamos nosotros, incluso por encima de la esposa, es un padre o una madre que se ha afectado emocionalmente. Entonces, desde ese punto de vista, es posible que si ella reclama, pues ella le den su participación, y a usted también, en su condición de madre de ese ser fallecido, pueda también ser beneficiada, si se puede llamar entre comillas beneficiada, por lo menos reconocerle parte de esa afección emocional que ha sufrido a raíz de la pérdida de un ser tan querido como lo es un hijo. Entonces, no podemos decirle aquí se va a presentar problema, porque no sabemos si se ha presentado o no la compañera o la cónyuge de su hijo. En el evento en que ella coincida con usted en la reclamación, pues las autoridades están en el deber de dosificar los montos a entregarle a una u otra. Es como cuando se produce un proceso de reparación directa desde el punto de vista administrativo. Hay una demanda contra el Estado, no interesa que el fallecido o la persona que se afectó por la acción u omisión del Estado haya sido, digamos, el hijo de quien reclama, el hermano de quien reclama. Muchos son los familiares que reclaman, y eso no significa que vaya a haber un conflicto, porque para eso está, en el caso que citamos, un juez de la República quien dosifica o tasa o prorratea de acuerdo al orden de aflicción o al porcentaje de aflicción que tenga la persona. Asimismo, van a entregarle a cada uno de los que figuren como beneficiarios. Repito, no solo en la condición de cónyuge, compañera, compañero permanente, sino que también pueden reclamar sin que esto haya lugar a conflicto, el padre, la madre, los hermanos, muchas personas que demuestren haberse afectado con el homicidio o asesinato de una persona. Esto es ley de víctimas que está allí vigente. Dios permita que usted pueda disfrutar, y que lo que usted disfrute también pueda tenerlo el descendiente de su hijo, es decir, su nieto. Así esté en pos de la madre también tendría derecho a reclamar, pero hay que cumplir con el mismo protocolo de hacerse registrar para ser potencialmente beneficiaria a futuro de esa ley de víctimas. Gracias por comunicarse con nosotros, doña Gloria. Si el tiempo nos alcanza, ampliamos un poco más,
porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Le habla José Restrepo de aquí de Jamundí. Don José Restrepo, cuéntenos, don José. Mi pregunta es la siguiente, doctor. Yo salí pensionado con ley de transición, pero no me alcanzó a llegar ¿cómo es que se llama? Al 90%, me faltó 4 punticos, llegué al 86, la tasa de reemplazo. Sí, señor. Porque las semanas coticé 1170 semanas, pero no se tuvieron en cuenta las semanas del servicio militar, porque pues yo no sabía, no las metimos en ese caso. Entonces, no sé si eso me afectará o me beneficia en algo. Claro que con esas 100 semanas, porque yo presté servicio 2 años, llegaría a las 1250 semanas. Sí, pero como en el servicio militar uno no tiene aportes, sino que únicamente son semanas y yo tenía unos sueldos altos, no sé si eso me afectará para yo incluirlas ahí posteriormente. La base de su cotización al sistema pensional, ¿cuánto fue, don José? La tasa de reemplazo. Sí, o sea, la tasa con la que usted cotizó, ¿cuál fue el promedio de su salario? La última salario llegué a 1.150.000, 180. 1.180.000 pesos era el promedio de lo que usted cotizaba. Sí, pero eso fue en el año 96. ¿Ese 1.180.000 fue promedio toda la vida o en los últimos 10 años? Eso fue el promedio de los últimos 10 años. Promedio de los últimos 10 años. ¿El monto de su pensión ahorita en cuánto quedó? El monto de la pensión ahorita quedó en 2.220.000. No, cambiemos la pregunta. ¿Cuánto fue el monto de lo que le reconocieron más o menos? ¿Fue más de un salario en ese momento, se supone? Sí, más de un salario, sí, doctor. Perfecto. Y su pregunta es saber si el hecho de haberle dejado en el 84%, usted tiene derecho a que le aumenten sumando las semanas. Sí, al llegar al 90% la tasa de reemplazo, porque o si esas semanas del servicio militar me benefician. Lo único que yo en el servicio militar, como no se hacen aportes, sino que se suman son las semanas, no sé si eso lo perjudica o beneficia. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a responderle. Gracias. ¿Usted ya reclamó incremento pensional? No, doctor, todavía no. Bueno, entonces vamos a explicarle a don José Restrepo, que nos llama desde Jamundí. Aquí en muchas ocasiones hemos dicho de que es importante que las personas que han prestado servicio militar tengan en cuenta lo que establece la ley. Hemos dicho aquí o hemos hablado de la ley 48 de 1993-94, en el artículo 40 se establece pues lo que es esa obligación de los fondos de pensiones de sumar el tiempo que se prestó en el ejército, como en el caso de don José. Si prestó servicio militar, ese tiempo hay que sumarlo allí en la historia laboral. La pregunta de él es, ¿será que por el hecho de no haber cotizado y solamente sumarme las semanas me va a afectar? No es tanto lo que le afecte, porque estamos hablando de los últimos 10 años o de toda la vida laboral. Un añito que haya usted prestado servicio militar, 2 añitos, no le pueden afectar tanto. Me quedó la duda, don José Restrepo, respecto al porcentaje, porque usted me dice que le quedó en un 86%. Si usted se pensionó con régimen de transición, ¿le quedó en un 87 o le quedó en un 84? Es decir, no le puede haber quedado en un 86 con 1180 semanas. ¿Por qué razón? Porque con el decreto 758 las semanas se suman de 50 en 50 un 3%, distinto a lo que sucede actualmente con la ley 797, que el porcentaje es de 1.5% por cada 50 semanas, adicionales a esas semanas mínimas. Expliquemos. El decreto 758 arrancaba con un mínimo de 500 semanas. Allí se pensiona a una persona con 500 semanas, siempre y cuando las hubiese cotizado entre los 35 y los 55 años, si es mujer, o entre los 40 y los 60, si es hombre.
Después de esas 500 semanas le iban aumentando un 3% por cada 50 semanas adicionales. Esto es, 550 semanas equivale a un 48, 600 semanas equivale a un 51 y así sucesivamente hasta llegar a 1250 semanas. Si usted tiene cotizadas en su haber 1180 semanas, esas 30 que no alcanzan el múltiplo de 50 no cuentan para nada, pero sí podríamos decir entonces que usted se pensionó con 1150 semanas, porque no contarían las 30 que ceden las 1150, pero que no llegan a las 1200. En este caso entonces, el monto de su pensión promedio fue de un 84%. Si logra ajustar las 1200, estaría en 87. Si logra ajustar las 1250, estaría en un 90%. Hecha esta aclaración, entramos a preguntarle entonces o a indicarle al señor José Restrepo qué pasa al respecto. Si usted logra demostrar o ajustar 1250 semanas, estamos hablando que su pensión le subiría en un 6%. Y si está en 2 millones de pesos, estamos hablando que en promedio podría ser 120.000 pesos lo que le aumentaría. Luego, vale la pena hacer el trámite, solicitarle al ejército o al batallón de ese ejército donde usted prestó el servicio militar que le emitan el bono pensional con destino a Colpensiones, ayer Seguro Social. Con esto, usted entra a solicitar una reliquidación de su pensión. Incluso, yo le diría también, llévenos su historia laboral actualizada, se la revisamos y como siempre hemos dicho, estamos seguros que allí se le quedaron con semanas a usted, Colpensiones se quedó con semanas. Entonces, revisamos, si las semanas no están completas, entonces procedemos a hacer una reliquidación para que ese monto que está recibiendo ahorita sea incrementado gradualmente, de acuerdo al número de semanas. No le dé miedo que le va a afectar, porque más es el beneficio que recibiría usted por reliquidación de la pensión que buscar, digamos, no hacerlo pensando en que le puede bajar el promedio, porque cuando usted prestó su servicio militar, ese valor no es un aporte, sino que se tiene en cuenta el tiempo que ha prestado servicio militar como si fuese un funcionario del Estado. Entonces, dicho esto, hay que revisarle muy bien su historia laboral y le finalizo, está en mora de solicitar una reliquidación, porque recuerde que si bien es cierto el derecho a la pensión no prescribe, hay unas mesadas que si no se reclaman dentro de los últimos 3 años, van prescribiendo de manera seguida hasta que usted presente una reclamación. Al presentar la reclamación, automáticamente se suspende el término de prescripción y puede usted reclamar un retroactivo mucho más alto. Si el tiempo nos alcanza, continuamos con don José Restrepo, porque tenemos aquí televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Pues más o menos, ¿y usted? Muy bien, señor, ¿cuál es su nombre? Ricardo. Don Ricardo, lo noto como caído de ánimo, don Ricardo. Pues un poco agripado. Bueno. Bueno, era para hacerle una consulta, es que nos salió una liquidación, el abogado pues ya me está cobrando los honorarios y todo eso, ¿no? Y entonces sacaron un monto del gobierno y de la EPS, entonces quedaron 28 millones de pesos, nos quedaron eso, ¿no? Sí, señor. Entonces, para salir de la duda, para pagarle al abogado, porque el abogado me está cobrando sobre todo el monto, ¿no? Por decir, 56 millones de pesos. Sí, señor. Entonces tengo esa duda. Es decir, el abogado le está cobrando a usted sobre el monto total de lo recibido. Total. No sobre lo líquido. Sí. Correcto. Ajá. ¿Usted firmó un contrato de prestación de servicios con el abogado? Sí.
y está cobrando el 30%, ¿no? El 30%. ¿Y allí en ese contrato se especifica lo que usted está cobrando? Sí, porque me envió el cobro en la cual exonera los dos estos que sacaron y quedaron el neto por decir 28 millones de pesos. Eso me quedó. Correcto. ¿Y sobre eso le está cobrando el 30%? Sí. No, sobre todo el monto, ¿no? Sobre todo el monto. Bueno, vamos entonces a explicarle a don Ricardo. ¿Nos llama de dónde? De aquí de Cali. Nos llama de la ciudad de Cali, don Ricardo. Puede colgarnos, don Ricardo. Vamos a darle respuesta a usted por comunicarse con nosotros y esperamos que todos tomen atenta nota. ¿Qué sucede si hay un monto global que se ha reconocido por parte de un juzgado y de ese monto el abogado está cobrando el porcentaje que se pactó sobre esa totalidad? Entendamos que siempre del retroactivo se va a exigir el aporte a pensión. Si es una pensión en cualquiera de sus modalidades, siempre se va a exigir el aporte a salud, que para efectos legales está en un 12% para los pensionados. 12% deben aportar de la pensión los pensionados para efecto de garantizar el servicio de salud. Igualmente usted me dice que el Estado sacó otra parte. No sabemos si es que ya habían reconocido una indemnización sustitutiva de la pensión y como consecuencia de eso, al reconocerse la prestación económica, bien por invalidez, bien por vejez o sobrevivencia, siempre nos ha parecido injusto, pero hay que decirlo. Si hay un monto X, de ese monto se saca los aportes a salud, injusto desde todo punto de vista, y se sacan los aportes, por supuesto, que esa persona haya tenido o haya recibido por concepto de indemnización sustitutiva, si es el caso pues de don Ricardo y han recibido primero la indemnización. ¿Y por qué hacemos esta claridad? Porque muchas veces las personas van a Colpensiones, Colpensiones dice que no tienen derecho a la pensión, que deben reclamar una indemnización sustitutiva de la pensión conforme lo prevé el artículo 37 de la ley 100. La gente disfruta de esos pesos que le dan, tiempo después se da cuenta que efectivamente tenía derecho a la pensión y cuando van a reclamar es lo normal que les digan: de lo que usted ya recibió por concepto de indemnización vamos a sacarle lo correspondiente, ojo, a la indemnización que usted ya se gastó. Hecho esta claridad, entonces, la pregunta de don Ricardo es: ¿se saca de ese global o se va a sacar únicamente de lo que quede líquido? Pues bien, si interpretamos la norma, habría que darle, digamos, traslado a lo que es el contrato de prestación de servicios. Porque si el contrato de prestación de servicios profesionales pactado con ese abogado dice que él les va a cobrar a ustedes un 30% del retroactivo, 30% del retroactivo, es decir, todo lo que se va a causar se va a recibir. Pero al momento de entregarle la plata al cliente, se observa que es que de lo que correspondía al cliente, él tenía unas deudas. La deuda de salud no es del abogado. La deuda de la indemnización sustitutiva de la pensión, salvo que haya sido el mismo abogado que haya hecho ese trámite y se haya también beneficiado de esa indemnización, entraría a devolverlo. De lo contrario, don Ricardo, sería pertinente entonces que se ciñan exclusivamente a lo que dice el papel. Y el papel dice que fue sobre el valor global, sin deducir los valores de salud y los aportes al sistema pensional recibido por parte de esa persona. Entonces, ¿a qué nos atenemos nosotros? Que si nos preguntan que el pacto o el acuerdo fue sobre la totalidad de los dineros recibidos, no recibidos, sino reconocidos, porque una cosa es el valor reconocido y otra es el valor recibido. A usted le reconocieron, por ejemplo, 50 millones de pesos,
pero de esos 50 millones solamente va a recibir 35, 37. ¿Por qué? Porque le descontaron el aporte a la salud, porque le descontaron un valor que usted recibió como indemnización sustitutiva de la pensión. De acuerdo a esto, no cabe la menor duda que usted debe reconocerle al abogado es sobre la totalidad de lo reconocido, no la totalidad de lo recibido. Por eso le enfatizamos a don Ricardo, depende de lo que haya establecido el contrato, porque lo que le corresponde a usted, en el caso hipotético que usted fuera el demandante, entendemos, y a manera de ejemplo, un ejemplo pedagógico, van a pelear, reconocen 100 millones de pesos, todos, pero resulta que esos 100 millones de pesos, se dice, hay que aportar a salud, tanto porcentaje, hay que aportar a la indemnización sustitutiva que usted ya recibió, tanto porcentaje, le quedan solamente 70 millones de pesos libre al demandante. El abogado no le cobra sobre esos 70 millones que le quedan libre, sino sobre la totalidad del dinero que ha recibido, porque eso es como que si a usted lo embargaran, en el caso hipotético que se pudiera, la pensión ya la reconocieron, pero hay un retroactivo que está embargado, y ese retroactivo no va a incluir lo que se pactó con el abogado para recibir en ese momento. En ese caso diría uno, bueno, pero es que la salud es un gasto ¿de quién? Del cliente. Bueno, es que la indemnización sustitutiva de la pensión la recibió ¿quién? El cliente. Entonces, allí no hay ningún tipo de objeción. Pero si en el contrato dice lo contrario, entonces hay lugar a que usted le indique a ese abogado que no deben sacar de lo que quedó libre, o mejor dicho, no deben sacar de todo lo que le reconocieron, sino única y exclusivamente lo que quedó libre. Pero va a depender de las condiciones en que hayan pactado el contrato de prestación de servicios profesionales. Vamos a ir a un breve corte comercial, el amigo Edinson, y ya regresamos con más Tablero Jurídico, su programa pedagógico, para que usted nos llame al 331-2265, 331-2265. En breves segundos estaremos aquí nuevamente con ustedes. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos en este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico para que usted nos llame, nos formule sus inquietudes, nos diga cuál es el caso y nosotros le resolvemos. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Ernelio. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias. Cuénteme, ¿cuál es su inquietud y cuál es Sí, su ya nombre? Salimos Zapata.
Don Célimo Zapata. ¿Cómo está, don Célimo? Bien, gracias. Bueno, me alegra mucho, don Célimo. Tiene usted un cuasi tocayo, pero bueno, don Célimo, cuéntenos, usted nos visitó en estos días en la oficina, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, estamos pendientes de que usted arrime para que podamos radicar la petición frente a la entidad para la cual usted elaboró. Sí, señor. Entonces, ¿cuándo va a arrimar a la oficina? Para mañana la cita, para mañana. Bueno, mañana puede arrimar, mi señor. Porque yo hice radicar ese número patronal que usted me dijo. Sí, señor. Y entonces la niña ya me dijo que dentro de 20, ese mismo día fui, el Sí, 16. señor. Sí, señor. Me fui y por la tarde hice radicar ese Sí, señor. patronal. Y la niña me dijo que Aló. en 20 días me daban una resolución. ¿Aló? 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 Sí, ahí sí ya le escucho. ¿Aló? Sí, ¿me escucha allí? Sí, ya. Bueno, no le estaba escuchando. Sí, la señorita me dijo que en 20 días me llegaba una resolución Sí, señor. y que a los 2 meses me mandaban ya la definitiva, Correcto. la respuesta definitiva. No obstante, sería muy importante que usted radique la petición frente a la otra entidad donde usted estuvo, digamos, cuidando los vehículos, para que allí también le corroboren que usted trabajó X tiempo y que deben también hacerle aportes al sistema pensional para que pueda finalmente recibir esa pensión. Entonces, puede llamarnos por el interno tan pronto como terminemos aquí el programa para coordinar con usted la cita, si la hacemos el día mañana o el día miércoles, Dios mediante. Gracias por comunicarse bueno, con nosotros, doctor. don Célimo. A usted, mi señor. Bueno, doctor. Bueno, don Célimo, muchas gracias. Recuerde que estamos en su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, del derecho comercial y demás. Usted marca el 331-2265 allí en pantalla, 331-2265, nuestra línea de participación para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Como el del televidente que está en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Bien, sí, señor. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Mi nombre es Eduardo Andrés Marín. Don Edward Andrés Barón. Marín. Don Edward Andrés, cuéntenos, don Edward. Doctor, la pregunta es la siguiente. La pregunta yo tengo 103 semanas Sí, señor. cotizadas en protección, fondo privado. Sí, señor. Y pues quería saber si tengo derecho, porque tengo una enfermedad renal. Sí, y señor. si tengo derecho a la pensión por invalidez. ¿Usted qué edad tiene, Andrés? Soy joven, doctor, de 36. Tiene 36 añitos. Sí, señor. ¿A usted le están tratando su enfermedad en este momento? Sí, señor, me la están tratando. Le sí, están señor. tratando su enfermedad. Sí, señor. Pero usted aún no ha sido calificado. No he sido calificado todavía. ¿Usted en este momento se encuentra cotizando al sistema? No, señor. ¿Y esas 103 semanas que tiene, cuándo las aportó? La aporté desde el 2004 hasta el 2015. 2004-2015 más o Sí. menos, es decir, Ajá. aportó solamente 103 semanas. 103 semanas. ¿Cuándo inició su patología? Inició ahora en 2015. 2015. Sí, ¿Y eso hace ahí. que usted no trabaja? No trabajo porque pues quedé con este problema y pues estudié una carrera de regencia y farmacia y no la pude, no estoy trabajando pues por Sí, la señor. enfermedad. Sí, señor. Ujú. Correcto. La pregunta es si puede o no usted pensionarse con esas 103 semanas que tiene cotizadas en el sistema. Sí, doctor. Bueno, vamos a responderle a usted y a otros televidentes que están allí en línea, al pie de la pantalla, para poder conocer qué sucede al respecto. Puede colgarnos la línea don Eduardo Andrés Marín, que nos llama de la ciudad de Cali. Primero, lamentar que se encuentra usted muy delicado de salud. Una enfermedad renal siempre es una situación compleja, pero Dios permita que usted sepa sobrellevar la misma. Pero si por alguna circunstancia usted
no puede volver a trabajar, pues bueno, por eso está preguntando qué hacer si usted no puede volver a trabajar, porque sus médicos de cabecera le han recomendado un poco de reposo. Usted lo dice, soy joven, y en efecto, nadie lo va a negar. Uno no requiere tener muchos años para poder que le reconozcan una pensión, en este caso por invalidez. ¿Qué hacer entonces en la situación de don Edward Marín? Vamos a responderle a él, pero antes acumulemos aquí televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos algún inconveniente en la comunicación, le respondemos a don Edward Andrés Marín, porque es una pregunta importante. Para eso se vincula uno al sistema, por lo que pueda pasar. Por eso aquí reiteramos que la seguridad social no es presente. La seguridad social es futuro, por lo que pueda pasar. Cuando uno va a una entidad y asegura su vehículo, no lo está haciendo en ese momento, por lo que pasa en ese momento, sino por lo que pueda pasar en el futuro. Eso es, esa es la seguridad social. Por eso es muy importante que todos estemos afiliados. En el caso del amigo Andrés, vamos a indicarle para que tome papel y lápiz y por supuesto consigne la explicación que le vamos a manifestar. Una persona como usted tiene 103 semanas y está ya diagnosticado con una enfermedad renal que puede resultar irreversible o degenerativa, es decir, que conduce casi inequívocamente a que usted va a perder capacidad laboral si ya no lo ha perdido. Pero para poder tener derecho a la pensión de invalidez, como en casi todas las otras modalidades de las pensiones, se requieren unos requisitos, en este caso son dos. El primero, remitirnos al artículo 38, don Andrés Eduardo, don Eduardo o Edward Andrés Marín, remitirnos al artículo 38 de la ley 100. Allí se define quién es inválido. Es cierto que usted tiene una enfermedad que ya le diagnosticaron, que está en tratamiento, que los médicos le han clasificado como muy delicada, pero eso no basta, porque para poder acceder no es el tipo de enfermedad que se tenga, sino la calificación que sobre la misma hayan dado los entes facultados para valorar el estado de pérdida de capacidad laboral. Entonces lo primero que hacemos es, don Edward Andrés Marín, es verificar con nuestra EPS, con nuestro fondo de pensiones, cuánto sería la pérdida de esa capacidad laboral. Ya vamos a indicarle. Pero si usted me consulta a mí en este momento, como lo está haciendo, yo le digo, todavía no se haga calificar. Los fondos de pensiones siempre son renuentes a reconocer las prestaciones y a ponerle el palo a la rueda, porque los fondos de pensiones son como muchos o muchas entidades del sector de la seguridad social. Cuando es el momento de recibir, abren todo. Así son los bancos, abren todo, tumban puertas y todo lo que pueda entrar, fácil, se le facilita la vida para que pueda entrar todo lo que pueda. Pero cuando es el momento de reconocer las prestaciones, como en este caso, a esa persona comienzan a poner las trabas. Sin embargo, aquí le vamos a explicar qué debe hacer para que usted pueda tener una pensión y no tenga que quedarse en el intento de ella, postrado en una cama, con una grave enfermedad y sin una pensión. Como usted no cotiza desde el año 2004, por allá que dijo que había cotizado ese tiempo, o hasta el 2015, como usted no cotiza ya hace bastante rato, recordemos que el artículo 39 de la ley 100 le exige a usted tener cotizadas un mínimo de 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Usted hace 4 años no cotiza, luego si lo someten a un proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral
y por alguna circunstancia arroja una pérdida de un 50 o más por ciento, usted entra con el artículo 38, ya es declarado inválido. Una cosa es la enfermedad o patología que usted tenga y otra cosa es esa declaratoria de invalidez cuando tenga un 50 o más por ciento. ¿Quién lo puede calificar a usted? Su EPS, su fondo de pensiones, la aseguradora, Colpensiones, la Junta Regional, la Junta Nacional, todos ellos tienen como misión calificar. Así lo prevé el artículo 41 de la Ley 100, que ha sido objeto de varias reformas, entre ellos la 962 del año 2005, la 019 del año 2012. Estas normas lo que han hecho es tratar de agilizar un poco ese proceso de calificación de la pérdida de capacidad laboral. ¿Qué debe hacer ahorita entonces Edwin Andrés o Eduardo Andrés? Comience a cotizar, reactive, porque si bien es cierto usted está afiliado a un fondo de pensiones, usted en este momento está inactivo, porque no está haciendo aportes, porque se quedó sin trabajo, porque carece de recursos, etcétera, etcétera. Por eso no está cotizando. Si usted se hace valorar o calificar y no tiene las semanas, usted no tiene derecho a la pensión, porque el artículo 39, repito, de la Ley 100 le está indicando que le exige 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años posteriores a la fecha de estructuración, o anteriores sería, corrijamos aquí, 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Supongamos que usted lo califican hoy. De hoy hacia atrás contamos 3 años, 2018, 17 y 14, es decir, 3 años atrás estaríamos hablando 15, estaríamos hablando del 2018, 2017, 2015. Allí, 3 años hacia atrás, debe tener 50 semanas y usted no tiene ninguna porque no cotiza desde el año 2015. Si no cotiza y no tiene las semanas, no va a alcanzar. Recordemos que la norma, si la persona es menor de 20 años, por eso le preguntaba a usted la edad, porque solo si es menor de 20 años, le van a pedir únicamente 26 semanas en el último año, si es menor de 20 años. Pero si usted me dice que está cotizando desde el 2004, es decir, hace 15 años, significa que usted no es menor de 20 años, que usted es mayor de 20 años, luego usted no le aplica con las 26 en los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, sino con 26 semanas, ojo, 26 semanas dentro del último año anterior. Esto para los que son menores de 20 años. Usted se pensiona con 50 semanas, últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. No obstante, ¿qué puede suceder? Arranque a partir de hoy. Siempre el dictamen de calificación, además del origen de la patología, además del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, indica fecha de estructuración. Ahí es donde se va a mirar. Reiteramos, a lo mejor usted no tiene ninguna de entre los últimos 3 años. ¿Pero qué debe hacer? Retome, comience a pagar. Dígale a su mamá, a su papá, a su novio, a su amigo, a su hijo, cualquier familiar, un amigo, que lo reactive, pague o haga aporte de esas semanitas, porque es como que si usted estuviera depositando para una pensión, literalmente. Es lo mismo, solo que en este caso su pensión está allí a la vuelta de la esquina. Es fácil deducir que usted debe pensionarlo, porque está diciendo, tengo una enfermedad renal, es posible que usted requiera un trasplante, ese trasplante de un órgano tan vital como muchos que tiene uno, es posible que logre ser compatible. Si es compatible, pues maravilloso, y ojalá usted se mejora, no hay opción a pensión. Pero si a veces, como sucede, el órgano no es compatible, entonces va usted a seguir en el problema renal. Luego ahí es donde usted se va a dar cuenta la importancia de tener
esas 50 semanas cotizadas. No obstante, hay muchas sentencias que indican que se debe sumar las semanas que están por fuera de la fecha de estructuración, que se deben tener en cuenta esas semanas antes o cotizadas antes o posterior a la fecha de estructuración. Nos explicamos en ese aspecto. Uno no puede ir a asegurar el carro cuando ya se lo robaron. Uy, se me robaron el carro, voy a ir a la aseguradora a comprar un seguro porque se me lo robaron. No, el sistema pensional lo interpreta de esa misma forma. Cuando una persona está muy enferma, como es su caso, no tiene las semanas y va corriendo a pagar. Allí se estaría diciendo, como está a punto de ser valorado con pérdida de capacidad laboral y se presume que va a perder un 50% o más, entonces corrió a afiliarse. No, en este caso, lo que dice la norma es una sentencia que ponemos aquí a consideración, que es la 511 del año 2010, no estamos mal esa sentencia, y la 425 del 2005, 425, C425 del 2005. Esa sentencia y muchas otras que ahorita se nos escapan, obligan al fondo de pensiones a contabilizar las semanas que se han depositado posteriormente a la fecha de estructuración o a la fecha en que la persona está con esa patología. Hay un acervo jurisprudencial muy rico en ese aspecto, muy variado, muy fértil, del cual hay que apoyarse para poder reclamar una pensión que se genera dentro de las circunstancias que está indicando el amigo Eduardo Andrés Marín. No faltaba más, bien enfermo, bien necesitado de recursos, y se va para que lo califiquen o se va para que le reconozcan la pensión y le digan que no se la reconocen porque no tiene la densidad de semanas. Que esta información que le estoy dando no se quede allí en el aire. Anótela y vaya a su fondo de pensiones, reactive, haga una vaca, junte cualquier aspecto, cualquier dinero con sus amigos, con sus familiares, para que le reconozcan eso. Usted solamente necesita tener 50 semanitas, ojo, 50 semanitas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Si no tiene semanas, empiece desde hoy, hágalo y me dice posteriormente para poder reclamarle la pensión por invalidez. Recuerde que en este caso se utiliza principio de favorabilidad, en este caso se utiliza la debilidad manifiesta, en este caso se utilizan los fines del Estado, en este caso se utiliza la seguridad social como un derecho fundamental, pero sobre todo debe garantizarse el artículo 53 de la Constitución Política alusivo a lo que es el mínimo vital móvil. Hay que hacerlo de esa manera, Eduardo Andrés, y poder al final obtener el reconocimiento de la pensión por invalidez. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Esperamos haber podido satisfacer sus inquietudes. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. No cabe la menor duda que lo que hace falta a veces en los medios de comunicación es esto: socializar el conocimiento, socializar la información. Muchas personas en Colombia dejan de percibir una prestación económica tan importante como lo es la pensión de invalidez o la pensión de vejez o sobreviviente por no tener una información idónea, adecuada. Si la gente supiera que solamente cotizando en promedio 17 semanas por año, no más, no necesita más, usted puede asegurar una pensión de invalidez o una pensión de sobreviviente a sus deudos o a sus familiares beneficiarios del artículo 47. Y eso es lo que le pedimos al señor Andrés para que lo haga y socialice el conocimiento, que la experiencia suya no se quede simplemente en que lo calificaron con un 50% de pérdida de capacidad laboral y que cuando es el momento de ir a reclamar pensión le dicen que no tiene las semanas suficientes. Mañana es otro día y esperamos estar aquí
nuevamente con ustedes, porque hoy el tiempo se ha acabado. Nos dicen por el interno, pero la invitación es para que en el día de mañana, en punto de las 3, ustedes nos consulten sus casos y nosotros podamos ayudarles, darles la orientación que ustedes se merecen. Este no es un programa político, es un programa académico, pedagógico. Por eso la invitación es para mañana en punto de las 3. A todos ustedes que tengan una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.